deporte de Santa Fe tenemos hoy la visita de una de las figuras más emblemáticas que tuvo el básquetbol santafesino hace 2 o 3 décadas. Se trata de Carlos Alberto Verga, más conocido en el ambiente basquetbolístico como Carlucho. ¿Cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, Carlucho, hoy nos vamos a referir a tu historia dentro de lo que ha sido el deporte en Santa Fe y fundamentalmente el básquetbol. Cómo fue tu niñez, la escuela primaria, secundaria y después tus inicios ya en las instituciones deportivas. Bueno, yo de chiquito siempre mi familia me inculcó ir a los clubes. En esa época los clubes estaban bien organizados en la parte de deporte infantil. Yo arranqué en Unión por allá por los años 50, 51, donde había un departamento deportivo que lo comandaba el profesor Carlos Hurtado. Bueno, yo ahí te inscribía en la parte de educación, que le decían educación deportiva, y hacía casi todos los deportes. Iba a las 4 de la tarde y hacía natación, fútbol, básquet, judo, colchoneta que le llamaban en esa época. Bueno, y ahí se empezaban las actividades que a cada uno le gustaban. Después cada uno elegía el deporte que más prefería. Y terminaba en Unión y me iba al Club Rivadavia Junior, que yo vivía ahí cerquita, donde tenía mis amigos del barrio, y ahí sí hacía básquet total. Bueno, concurrí a la escuela Veleno, terminé 7º grado, 6º que era antes, después fui a la escuela de comercio, donde, bueno, ahí empezaban los intercolegiales famosos, que entre la escuela industrial, la escuela de comercio, la escuela nacional, que eran los clásicos de esa época, donde no había cancha que tenía lugar para albergar los alumnos que iban, ¿no? Fui 2 o 3 veces campeón provincial y después fuimos a jugar el campeonato argentino en Chapamalal, que se hacían casi siempre de esos campeonatos. Tuve la suerte de participar con jugadores en esa época como Candiotti, como Gutiérrez, como Patrones. Eran todos jugadores en actividad de diferentes clubes. Y el comienzo mío como basquetbolista empezó en infantiles, porque antes no había mini. Y bueno, recorrí todas las categorías y también jugaba al fútbol, porque mi padre fue jugador de fútbol. Fue un famoso jugador de fútbol en la década del 40. Claro. Entonces él tiraba más para el fútbol que para el básquet. Llegué a jugar hasta en la 6ª división de Unión siempre. Y bueno, y un día parece que me hizo un clic y aterricé en la cancha de básquet y después de ahí nunca más me separé del básquet, ¿no? Que fue uno de los problemas que tuve con mi viejo, porque todo lo que hice después con el correr del tiempo se lo debo a él. Porque un día sentado, yo había rendido para entrar al Banco Nación, es cierto, de empleado, y un día él me dice: ¿querés dedicarte al deporte o querés trabajar? Entonces yo le dije que me iba a dedicar al deporte, y él dice: bueno, yo te voy a bancar, vos vas a trabajar conmigo, que mi padre tenía camiones, y dedicate a hacer lo que te guste. Y bueno, pasado el tiempo, jugué en Unión, jugué con Monstruo, jugué con Peralta, jugué con Barea, jugué con Osuna, con Bondertusen, con Junta. Y llegó un momento que apareció en mi vida Colón, que hoy es lo que me dio la vida, ¿cierto? Porque realmente
me hizo conocer el mundo, me hizo transformarme en un jugador de básquet porque me dio la posibilidad de llegar a la selección argentina, ¿cierto? Después de haber pasado un montón de tiempo acá en Santa Fe jugando contra equipos extranjeros, porque antes la única forma de que te vieran en Buenos Aires eran los campeonatos argentinos y te veían poco entrenador y poco periodista, ¿es cierto? Bueno, se ve que mi carrera fue ascendiendo hasta que llegué a la selección argentina, tuve 5 años en la selección argentina. Yo creía que sabía todo acá en Santa Fe y cuando llegué a Buenos Aires me tomaron un test y no estaba ni el 20% entrenado y yo acá creía que era... Bueno, y todas esas cosas me fueron formando y gracias a Dios llegué a lo que más me había propuesto, que era jugar la selección argentina y jugar sudamericano, jugar panamericano y jugar una Copa del Mundo que antes no se clasificaba para los mundiales, sino se jugaba Europa contra América. Tuve la suerte de ir a Europa y conocer 22 países, jugar en Moscú, que en esa época, en el año 78, era impenetrable Moscú. Jugué en Israel, jugué en Yugoslavia, donde realmente son muy pocos los que llegaban a jugar en esa época en esos países, ¿no? Te iba a preguntar, dada tu gran trayectoria como basquetbolista, contaras algunas de las anécdotas. Yo tengo algunas, pero mi experiencia me llevaron un día, cuando todavía se jugaba en canchas abiertas, me presencié en un partido que no era clásico, pero que era de gran interés en Santa Fe, como era un enfrentamiento interpolicial que tenía base del seleccionado de Santa Fe, que era un desprendimiento de algunos grandes jugadores que tuvo Gimnasia de Grima, creo que fue la tercera decisión que tuvo Gimnasia, y Unión, cancha al aire libre, un viento realmente muy importante, y Carlucho Verga prácticamente solo le ganó a Policial, marcando más de 40 puntos cuando los tiros desde afuera valían 2. Contame alguna de esas anécdotas, cómo... Mira, yo tengo una anécdota que yo creo que me marcó a fuego. Un año, en el año 77, después de haber venido del campeonato argentino, donde la prensa me nombró el mejor jugador argentino, ¿es cierto?, el mejor pilar del país. En enero nosotros teníamos que ir a disputar un sudamericano a Valdivia, Chile, y en todos los diarios y en todo lugar que vos escuchabas o leías, estaba dentro del plantel de la selección argentina, pero a mí nunca me había llegado ninguna citación, porque antes te citaban por un telegrama diciéndote a la hora que te tenía que presentar en tal hotel, y bueno, a mí me cayó con un balde de agua fría no haberme citado, y medio que en esa fiesta, en ese interín de la fiesta, que nosotros nos teníamos que presentar el 5 de enero en Miramar, a hacer la pretemporada, nadie me había citado. Entonces, medio que me había ido de vacaciones y había dejado de entrenar. Y cuando vuelvo de las vacaciones, que fue el 5 a la mañana, a las 7 de la mañana suena el teléfono de mi casa y me llama el entrenador de la selección argentina, que era Heriberto Yongui, y me pregunta, porque a mí me decían Lechón en la selección argentina, y acá también mucha gente me decía Lechón, me dice: Lechón, ¿qué pasa que no viniste a la concentración?
Y bueno, ahí me di cuenta del valor que me tenían dentro del básquetbol argentino, porque acá en Santa Fe habían cajoneado la citación y no me llegó de ninguna manera. Entonces le digo, yo no fui porque no tengo oficialmente, no, dice, venite cuando más antes pueda, así que bueno, ahí nomás colgué el teléfono, preparé mis cosas, época de vacaciones era muy difícil, porque en esa época el colectivo ponía 10 horas para llegar a Buenos Aires y 10 horas más para llegar a Mar del Plata. Y bueno, me las rebusqué para conseguir el pasaje, para llegar, y bueno, y cuando llego a Miramar, estaban todos mis compañeros de la selección argentina esperándome. Entonces, yo creo que esa es una de las satisfacciones más grandes que tuve en el básquet, ¿no? Y bueno, satisfacción has tenido mucho, ya contaste toda tu relevancia como jugador en las dos instituciones más populares de Santa Fe, además todo lo que significó Colón, en toda tu trayectoria y fundamentalmente los partidos internacionales que se disputaban acá, que venían muchos equipos al país invitados por obras sanitarias y después viajaban a Santa Fe para enfrentarse a Colón. Sí, acá en esa época se respiraba básquet en la ciudad porque cada vez que jugaba Colón el estadio Regata quedaba chico, era el único estadio cerrado más o menos en condiciones de hacer ese tipo de partidos porque Gimnasia todavía tenía piso de mosaico y era la otra alternativa que había porque después Gimnasio casi nadie tenía. Nosotros practicábamos al aire libre en Colón, hasta con gorro y a veces con guante porque se practicaba a las 9 de la noche, se jugaba al aire libre, había noches que había neblina y por ahí bajaba la neblina dentro de la cancha y no se podía jugar. Pero bueno, todas esas cosas con el amor al deporte que teníamos, no solamente yo, sino todos mis compañeros, todos los que practicaban un deporte, porque hoy la estructura nada que ver con la de antes, ¿cierto? Porque el que practicaba atletismo tenía una cancha de carbonilla, el que practicaba básquet tenía el aire libre, había viento, bueno, y fueron mejorándose, así que lo nuestro era muy valorable, porque jugar al aire libre a las 10 de la noche, por ahí hacía hasta algunos grados bajo cero, ¿no? ¿Cuáles fueron los grandes equipos que integraste? Mira, yo tuve la suerte de tener 3 épocas espectaculares, ¿cierto? Primero, ya te nombré a Crespi, a Peralta, a Osuna, a Barea, que son muchachos mucho más grandes que yo, y como yo comencé tan chico, a los 16 años ya estaba jugando en primera, compartí esa etapa. Después vino la etapa de nosotros, que para mí fue una de las mejores etapas que hubo dentro del básquet de Santa Fe, porque se ha nombrado campeonato argentino de clubes, campeonato argentino de provincia, fuimos a jugar 2 sudamericanos, con Colón jugamos 2 sudamericanos, y después compartí con los otros chicos como Barovero, Guitar, Baratti, que son un poco más chicos que nosotros. Entonces yo creo que compartí 3 generaciones muy buenas. Como equipo, yo siempre recuerdo el equipo del campeón argentino de Córdoba, que jugaba Carmelo y Roldán abajo el tablero. Yo jugué de base, porque venía de la selección argentina de jugar de base, de Sábado y Signetti. Ese eran los 5 titulares, y después estaba Montalbetti, Paoli, Gaido, Fernández, Gutiérrez, Van Laque, realmente muy bueno. Compartí el equipo de Colón, que también hizo historia en el básquetbol de Santa Fe, con Monti, Yunta y yo por afuera, y Fernández y Mendoza por adentro de los tableros. También ahí estaba Bianchi, estaba Barovero, trajimos 2 chicos de Galvez, Ceci
y el otro pibe, bueno, no me acuerdo el apellido ahora, pero bueno, Colón tuvo una época muy buena, donde todos los equipos europeos, como dijiste vos, venían a Santa Fe y al que no le ganábamos, pegábamos ahí cerquita, le hemos ganado a equipos brasileños como el Palmeiras, como el Franca Amazonas, le hemos ganado a los chinos, le hemos ganado a un equipo de Afadaca que vino, un equipo africano, después vino el Badalona, que nos costó muchísimo, pero perdimos ahí, vino el Barcelona también. Yo creo que ahí fue la vez que más sufrí, porque ellos tenían un base, el Lavi que se llamaba, un yugoslavo, que en el primer tiempo no me la dejó tocar, porque parece que sabía que yo era el goleador del equipo, y bueno, después medio que le encontré la vuelta y terminé haciendo 14, 15 puntos, que para mí era poco hacer eso, ese tanteador, es cierto. Pero bueno, son historias que uno siempre la tiene dentro de su corazón, ¿no? ¿Qué amigo te dejó el básquetbol? Y yo tengo un solo hermano, le digo yo, porque ese es mi hermano, que es Carmelo Mendoza. Con él nosotros compartimos lo bueno, lo malo, el frío, el calor. Cuando íbamos a Buenos Aires parecíamos dos gringuitos que llegábamos a Buenos Aires, ¿cierto? Con un bolsito de plástico, con ropa que nos ponían, ropa de fútbol, que nos ponían el utilero de Colón. Aparecimos en la selección argentina y teníamos la camiseta de San Lorenzo, que Colón usaba una alternativa para practicar, la media de Colón, el pantalón de fútbol de Colón. Bueno, pero con el correr del tiempo nos fuimos insertando dentro del grupo, que también fue un grupo maravilloso, donde yo conocí a Rafael y a Cádiz, a Perazo, a Prato, a Becerra, a Aguirre, qué sé yo, todo lo que jugábamos en la selección argentina. Llegó un momento que hasta tuve el orgullo de que me nombraron capitán de la selección argentina. Entonces, llegar del interior a insertarse dentro del básquetbol argentino era muy difícil antes. Es cierto, porque anteriormente a estos años que yo te estoy nombrando, yo había ido a la selección argentina cuando estaba Canavesi como entrenador. Bueno, me pasaba 2 o 3 días allá, pero por ahí ni me ponían, por ahí cuando entraba a jugar la pelota, en vez de dármela a mí, se la daban a otro. Y gracias a Dios, con Heriberto Yongui y García, que eran los técnicos en ese momento, me dieron un lugar, me probaron, como quien dice, y bueno, estuve 5 años sin salir de la selección, ¿no? ¿Y qué te dejó el básquetbol? Y a mí me dejó un montón de cosas, me dejó enseñanza en mi vida, me dejó amigos. Yo dije que tengo un solo amigo, pero tengo amigos en todo el país, porque ahora en veterano, que nosotros vamos a jugar los campeonatos argentinos de veteranos, más que a jugar vamos a tomar un vinito, ¿cierto? A compartir una mesa con los compañeros, los amigos que he dejado, todavía nos siguen reconociendo. Hace poquito fuimos a Santiago del Estero, cuando se enteraron que nosotros llegamos, nos invitó la Intendencia a ir a recibir, fuimos recibidos por el intendente de Santiago del Estero. Hace poquito fuimos a Gualeguaychú, invitados también, nos hicieron un agasajo, nos entregaron una medalla. Campeonato argentino de Mendoza pasó lo mismo, juntaron 5 integrantes de las selecciones argentinas, donde estaba Armendari, jugador de aquello, estaba Becerra, que es mendocino, estaba Estalle, que era mendocino, y nos invitaron a nosotros dos, a Cholo y a mí, y bueno, nos hicieron un homenaje en la Casa de Gobierno, nos entregaron una medalla. Son cosas que a uno le ha quedado un recuerdo inolvidable, ¿cierto? Y el recuerdo más grande que tengo del básquet es de haber ido al Vaticano y ser recibido por el Papa, ¿no? Eso yo siempre digo que por más plata que uno tenga, no se puede llegar a ese lugar, y el deporte nos dio todo eso, ¿no? ¿Y cuál es la vida actual de Carlucho Vélez? Bueno, ahora estoy encargado de la pensión del fútbol, mirá cómo son las cosas, en la pensión de fútbol del Club Colón.
ahí paso mis días con los chicos, contándole mis cosas, haciéndole ver cómo hay que llegar en el deporte, haciéndole ver que lo más difícil es permanecer en el deporte, porque por ahí llegar es fácil, pero permanecer es muy difícil. Yo le cuento cosas que me han pasado, también cosas malas, porque cuando se hizo el campeonato argentino en Buenos Aires, donde yo me había preparado, se hizo en el Luna Park, yo me había preparado una barbaridad, qué sé yo, y tuve, no la mala suerte, sino la incomprensión mía, y me echaron en el primer partido y no pude jugar el campeonato. Entonces todas esas cosas fueron cosas que me fueron enseñando a valorar más lo que uno tiene, ¿no? Bueno, hemos tenido hoy la grata visita de una de las figuras de mayor renombre que tuvo el básquetbol de Santa Fe en los últimos 30 años, que obtuvo los campeonatos y la consagración tanto en Unión como en Colón, recorrió el mundo con la selección argentina, y que ha dejado siempre bien sentados los prestigios del básquetbol de Santa Fe. Para nosotros ha sido un honor contar con la visita de una figura tan emblemática como Carlos Alberto. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y ojalá todo estos reconocimientos lleguen a todos los grandes deportistas que hubo acá en Santa Fe. Porque no solamente en el básquet, sino en todos los deportes siempre Santa Fe pone una semillita para que el deporte de Santa Fe siga creciendo. Y te digo una cosa, nunca me fui de Santa Fe, me han ofrecido irme a jugar a Buenos Aires, porque yo quiero a mi ciudad y yo creo que le he dado mucho a mi ciudad. Por eso hoy le estoy retribuyendo todo lo que me dio, ¿no?